Hey amigos, gracias por entrar a ver este video de nuevo. Aquí estamos con el episodio número 4 después de algún tiempecito que estuvimos ausentes, pero gracias a Dios estamos de vuelta grabando un episodio más, para La Barca Podcast. Eh, y hoy quiero tocarles un tema que me gustó mucho. Este tema en algún momento me tocó compartirlo en casa, en mi iglesia, en Comunidad de Dios Culiacán, y se llama El vacío que llena mi alma. Es un nombre medio raro, pero espero poder que logres absorberlo y puedas eh, masticarlo bien, comerlo, porque sé que va a ser de bendición para tu vida. No te despegues ahí, no te despegues. Si tú tienes la oportunidad de compartirlo con alguien más, ya sea ahorita poniéndole pausa y compartiéndolo, o al final puedes hacerlo sin ningún problema. Nos ayudaría mucho dándole like, comentando, compartiéndolo como tú gustes. El vacío que llena mi alma. ¿Qué logras entender? ¿Qué logras captar por el vacío que llena mi alma? ¿Cómo un vacío puede llenar nuestra alma? Y es que si te das cuenta, nosotros siempre, siempre, en realidad no estamos vacíos, siempre tenemos algo dentro de nuestras vidas. La palabra vacío en nosotros es simplemente la ausencia de, y yo creo que cuando tú y yo podemos decir estamos vacíos, quiere decir que estamos ausentes de Dios. Quiere decir que si estamos ausentes de Dios, hay otra cosa llenando mi alma. Y creo que estamos viviendo en los tiempos después de pandemia, tiempos donde las personas no hayan qué hacer con la depresión, las personas no hayan qué hacer con la ansiedad. Están viviendo tiempos caóticos a nivel mundial. Depresión y ansiedad yo creo que es de las enfermedades más comunes, por decirlo así, enfermedades, pero más que nada son estados anímicos, son cosas que no se pueden ver dentro de nosotros. Si abrieran nuestro cuerpo no se pudieran ver, así como tampoco el amor se puede mirar, así como nuestra alma tampoco se puede mirar, pero son cosas que existen. Entonces cuando tú y yo estamos vacíos de Dios, hay muchas cosas llenando nuestra alma. Quiere decir que probablemente la solución a una depresión, la solución a la ansiedad que podamos estar viviendo, que puedas estar viviendo, es simplemente la necesidad de que Dios venga a nuestras vidas y llene para que todo pueda salir. No sé si en algún momento te ha tocado ver, te ha tocado experimentar cuando hay dos vasos, hay un vaso de agua, lleno de algún líquido, de algún color, y cuando viene el agua pura y empieza a llenar ese vaso, entonces es ahí cuando la impureza o aquel líquido de color se sale por completo y queda solamente el agua clara. Quiere decir que cuando la presencia de Dios viene a nuestras vidas, todo lo malo de nosotros se va. Toda depresión tiene que irse, toda ansiedad tiene que abandonar nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos. Así que esto me recuerda a una ocasión cuando me platicaba mi abuela materna, Margarita. Pidió un Uber, un Didi, y el carro llegó por ella. Y resulta que la lleva como a 3 calles de donde ella vive, de su casa, y le dice: señor, aquí no es el lugar a donde yo voy. Mi abuela quería ir a un estadio, a una actividad de iglesia, y le dijo: señora, pero esta es la ubicación que usted pidió. Entonces mi abuela se equivocó y mi abuela le dijo: ¿me puede regresar a mi casa? Cuando la regresa a su casa, mi abuela se para afuera de su casa y le dice el señor molesto: ya llegamos, señora, esta es su casa. Y mi abuela le dice: ¿y me va a cobrar? Entonces ese señor se molestó aún más. No solamente le dio un raite de 3 calles y le devolvió su casa, sino que aún el señor no miró un motivo, o se le hizo más feo cobrarle, pero terminó muy molesto. A veces nuestra vida es difícil no molestarnos, pero si tú eres una persona que con facilidad se molesta, tal vez tuviéramos que analizar nuestra vida. ¿Por qué hay tanta inconformidad en nosotros? ¿Por qué hay tanto coraje? ¿Por qué hay tanto odio, rencor? ¿Por qué soy tan fácil a molestarme? ¿Por qué con ligereza puedo agraviar la persona a otras personas? ¿Por qué con facilidad me enciendo en ira? Puede que haya una ausencia en nosotros y no nos estemos dando cuenta.
puede que nos haga falta más la presencia de Dios en nuestras vidas. Y quisiera que leerte un poco acerca de unos textos bíblicos, y dice en 1 de Samuel capítulo 16 del verso 13 al 14. Enseguida Samuel tomó el recipiente con aceite y en presencia de sus hermanos consagró como rey al joven. Está hablando de David, que se llamaba David. A partir de aquel momento, el Espíritu del Señor se apoderó de él. El Espíritu de Dios se apoderó de David. El profeta Samuel está ungiendo a David, lo unge como el nuevo rey de Israel, pero lo unge en lo íntimo, no a la luz pública, lo unge en el secreto. Pudiera decirse que a escondidas, porque todavía había un rey que estaba reinando en ese momento, que era el rey Saúl, a escondidas del rey Saúl, porque lo que estaban haciendo merecía, ante los ojos del rey Saúl, merecía muerte, tanto al profeta como a David. Sin embargo, por órdenes de Dios, el profeta va a casa de él y lo unge en lo íntimo, en lo secreto. Después Samuel se despidió y se fue a Ramá. Entre tanto, el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl, y un espíritu maligno enviado por el Señor lo atormentaba. Qué curioso es que David, cuando viene el profeta y está buscando al nuevo rey, a quien tiene que ungir, no era ninguno de los hermanos de David, y después de que hacen el recorrido pregunta y dice: ¿no tendrás otro hijo más?, le pregunta al papá de David. Le dice: sí, tengo uno que está allá al cuidado de las ovejas. Entonces David dice que lo mandan traer porque estaba detrás de las ovejas. O sea, él era quien ayudaba a las ovejas a parir, era quien limpiaba la popó de las ovejas, era quien cuidaba de las ovejas. Quiere decir que el llamado de David no surge nada más porque a Dios se le ocurrió, no, sino que el llamado de David tenía una intención real, una intención porque había un David trabajando a la edad de 17 años, trabajando de una manera en la que no lo hacían los demás. Él podía cuidar al pueblo de Israel, él era una persona valiente, era una persona que defendía a las ovejas de su padre, entonces tenía un espíritu que Dios necesitaba para el gobierno de un pueblo entero. Cuando Dios quiere hacerle llamado a las personas, buscará personas que siempre están al cuidado de los demás. Dios llama a personas que no viven en la sociedad. Dios llama a personas que tienen iniciativas, que tienen intenciones buenas. David era ese hombre. Pero lo curioso que se me hace en este texto de la Biblia es que Dios manda al profeta a ungir a un hombre, y en ese momento el Espíritu del Señor viene sobre David. Pero la Biblia dice en el siguiente texto que el Espíritu del Señor, la misma vez como venía sobre David, abandonaba a Saúl. Entonces Saúl se convirtió en un recipiente vacío, mientras que el recipiente, que era David, era lleno por su presencia. ¿Qué pasó con Saúl? Que cuando viene el vacío sobre la vida de Saúl, la presencia de Dios ya no está en él, ahora se convierte en una persona fácil para el enemigo, fácil para esos enemigos que tú y yo no podemos ver con nuestros ojos. Hay enemigos espirituales porque es más fácil creer en lo que nuestros ojos vemos, con lo que nuestros ojos ven. Es más fácil creer lo que nuestros ojos miran. Sin embargo, es más real todavía lo que tú y yo no logramos mirar, porque tú y yo fuimos creados de lo espiritual. Dios es espíritu. Entonces, ahora la presencia de Dios había abandonado a Saúl y estaba siendo atormentado porque se provocó un vacío que ahora estaba siendo llenado por espíritus inmundos. Y cuando tú y yo estamos en crisis y la presencia de Dios no está en nuestras vidas, entonces esa crisis se convierte en vacíos existenciales. Pero no solo son vacíos existenciales, sino que ahí es cuando llega el odio, ahí es cuando llega el rencor, ahí es cuando llega la depresión, ahí se presenta la ansiedad. Y a veces decimos: ¿por qué estoy viviendo esta etapa de mi vida? No lo sabemos, pero a veces creo que es cuestión de solamente recordar qué tanto he buscado yo a Dios en medio de la situación que puede estar viviendo. Porque tú y yo podemos buscar siempre culpables y decir: es que es responsabilidad de aquel, es que aquel tiene la culpa. Sin embargo, ¿qué tanto nos hemos aferrado a Dios y a sus promesas, a lo que Él ya habló de ti en medio de la circunstancia que podamos estar viviendo?
Es fácil señalar y es fácil culpar al Dios mismo y decir, tú eres responsable de lo que yo estoy viendo. Sin embargo, Job, en medio de su proceso, si recuerdas a Job, Job se mantenía como un hombre íntegro y no señalaba a Dios aún en medio de su situación. Después de que murieron sus hijos, perdió sus tierras y aún sus amigos y su esposa, como que culparon o trataron de buscar y escudriñar la vida de Job para decirle que lo que estaba viviendo era por su consecuencia. Sin embargo, tú y yo que leemos la historia nos damos cuenta de que no, realmente Job no era responsable de lo que estaba viviendo. Y a veces tú y yo sabemos el error, cometemos el pecado y sabemos que somos responsables, pero tratamos de culpar a otros por la ausencia que hay en mi vida y el exceso que ahora tengo. ¿Qué exceso? Malos pensamientos, malas intenciones en mi corazón, que son consecuencia de mis malas decisiones. Aquí nadie es responsable más de lo que yo vivo. Nadie más puede ser responsable de mis errores. Yo tengo que hacerme fuerte y decir, yo lo hice. Hay razón en esto. Hay áreas que cambiar. Un alma vacía de Dios se convierte siempre en el mejor recipiente para estar lleno de muchas cosas que no tienen nada que ver con Dios. Tu vida no puede estar vacía de Dios. Tu vida no puede estar desconectada de Dios. Porque cuando tú y yo nos desconectamos de la presencia de Dios, dejamos de buscar el lugar íntimo, cuando tú y yo abandonamos las escrituras, cuando tú y yo dejamos de tener nuestra vida consagrada, nos convertimos en el recipiente especial donde el enemigo viene y deposita todo aquello que nos aparta aún más de Dios. ¿Y qué pasa cuando tú y yo no estamos llenos de Dios, sino que estamos llenos de cosas contrarias? La vida es frustrante. La vida es difícil. Por consecuencia, la vida siempre ha sido difícil. La vida no es como cuando uno está niño a los 5 o 6 años y es difícil para ti que te pongan a barrer tu recámara. Pero cuando tú creces te das cuenta de que eso no es nada. No, lo difícil es allá afuera, cuando tienes que enfrentar la verdadera vida, la realidad de la vida. Eso es lo difícil. El menosprecio de las personas, el rechazo de las personas, el odio que a veces te guardan. Y aparte, tenemos que luchar contra nosotros mismos, contra las formas de carácter, contra los ideales, contra la cultura, contra el hombre. Hay muchas cosas, esa es la vida real. Por eso es necesario que tú y yo vivamos siempre conectados a Dios. Por eso es necesario que tú y yo siempre vayamos cada mañana a conectarnos con su presencia, para que nuestro día no esté vacío de Él. ¿Cuál fue la consecuencia de Saúl, de su desobediencia? El abandono de Dios. No el menosprecio, no puedo decir que el menosprecio, pero sí puedo decir que, como dice la Biblia, que el Espíritu de Dios abandonó a David y se fue con David. Ahora Saúl estaba viviendo las consecuencias de sus errores. Ahora espíritus lo atormentaban. Ahora había un nuevo rey en lo íntimo que estaba creciendo. Y pasa el tiempo y si conoces la historia te vas a dar cuenta de que David se convierte en un hombre muy importante para Saúl, porque David es quien tiene esos momentos en la intimidad de su recámara de Saúl, quien viene y controla esos ataques de ansiedad, esos ataques depresivos, esos ataques de tormento. Cuando era atormentado el rey Saúl, David venía y tocaba su arpa y eso se iba. Pero de momento Saúl se volvió a llenar de odio, de ira, porque miraba cómo ahora la presencia de Dios estaba en David. Entonces este hombre se enfurecía y aventaba lanzas sobre David. Este hombre se enfurecía y quería matar a David y lo quería dejar clavado en la pared. ¿Te imaginas lo que provoca la ausencia de Dios en los corazones de los hombres? ¿Hasta dónde tú y yo podemos llegar por mirar a Dios en otras vidas y estar ausentes de Dios en nosotros mismos? ¿Hasta dónde tú y yo podemos llegar en un momento depresivo, en un momento de ira, en un momento de rencor? Porque nos da coraje a veces mirar cómo Dios está con personas, pero no nos da coraje con nosotros mismos en decir, necesito acudir más en búsqueda de Dios. Y a veces nuestras palabras se convierten en esas lanzas sobre aquellos que le están pasando bien. A veces nuestra boca se convierte en el bisturí que viene y mutila personas con nuestra boca. A veces nuestra boca es tan amarga que echa a perder las bendiciones de otras personas. Esa es la realidad de nuestras vidas.
Dios no puede estar ausente de ti, de tu persona, de mi persona. Dios no puede estar ausente. Dios tiene que habitar en nuestras vidas. La Biblia dice que Jesús en algún momento dijo que cuando una persona abandonaba el cuerpo cuando una persona era libre de un espíritu, ese espíritu se iba y al tiempo volvía, y si encontraba la casa, o sea, el alma de esta persona vacía y barrida, iba por 7 más. ¿Qué quiere decir esto? Yo siempre le he encontrado este significado que lo he puesto en práctica, o así lo he creído. Creo yo que cuando tú y yo descubrimos un error en nuestra vida y tú y yo no cambiamos ese error, nos hacemos 7 veces más peor de lo que ya éramos porque no quisimos cambiar. A veces Dios te va a mostrar o te va a permitir, a lo mejor no públicamente, porque Dios no avergüenza a nadie. Nosotros cometemos errores y nos avergonzamos a nosotros mismos. Yo creo que a veces Dios va a permitir cierto error para que nos demos cuenta en lo que estamos mal, en esa área de la vida en la que estamos mal, para que despertemos y logremos cambiar. Pero si tú y yo ante el error no cambiamos, entonces nuestra vida vendrá a ser peor de antes de descubrir nuestro error. Ese es uno de los significados que yo le encuentro a ese mensaje que Jesús dijo. El rey Saúl pasa el tiempo y después dice: ya no voy a tentar yo contra David. Mejor le diré que me traiga 100 prepucios de los filisteos para que él solo muera en la guerra. Cuando nuestra alma está vacía de Dios, nuestras intenciones hacia los demás son malas. Cuando nuestra persona tiene la ausencia de Dios, nuestro corazón es malintencionado, no busca lo bueno para los demás. A veces crecimos en un buen hogar donde nuestra cultura o nuestros principios son buenos, pero nuestro corazón es engañoso. El libro de Jeremías dice que engañoso es el corazón, y a veces tú y yo vamos por la vida y no sabemos que nuestro corazón está siendo engañado por nosotros mismos, y creemos ser buenas personas, pero nuestro corazón engaña sus intenciones, y las intenciones son como aquellas lanzas que Saúl mandaba contra David. Nuestras intenciones no son las más correctas sobre aquellos que nos rodean, incluso a veces contra aquellos que nos aman, aquellos que lo dan todo por nosotros, o aquellos que tú encuentras en el momento difícil. Nuestro corazón es malintencionado. Pero ¿qué pasó con el gran David, que estaba creciendo y iba en aumento? Cada vez era mejor. David no volvió con los 100 prepucios de los filisteos, sino que volvió con los 200, y eso encendía más la furia de Saúl. Pero ¿qué estaba pasando con David? Aquí es la diferencia, y aquí quisiera yo aterrizar con esto contigo. La diferencia es que Dios, su espíritu, estaba con David. David era el nuevo rey. El problema es que Saúl, al mirar la ausencia de Dios en su vida y mirarse invadido por malas intenciones en su corazón, no fue al arrepentimiento. ¿Qué necesitamos tú y yo para darnos cuenta que en algún momento de la vida necesitamos recapacitar de nuestras malas acciones? ¿Qué necesitamos tú y yo para recapacitar que nuestra boca tal vez no está bendiciendo, que nuestra boca ha estado maldiciendo? ¿Qué necesitamos entender? ¿Cómo necesitamos recapacitar tú y yo para lograr entender que necesitamos tener cambios? Que Dios probablemente no está del todo contento con nuestras acciones. Tal vez sí, tal vez tú eres un David. Tal vez tú eres el David que ha estado recibiendo aquellas lanzas y se las ha estado esquivando. Ahora quiero decirte esto: todo lo que el rey Saúl persiguió a David fue solamente la preparación para que David llegara a consolidarse como el mejor rey de Israel de todos los tiempos. Solamente fue eso. ¿En qué posición estamos tú y yo? ¿O nos hemos convertido en un David, o nos hemos convertido en un Saúl? ¿O estamos aventando lanzas, o somos tú y yo quienes las esquivamos? Tal vez tú que me estás escuchando estás ahí y estás pasando una temporada de depresión. Tal vez de repente hay situaciones difíciles que no puedes superar. Hay un pasado que te persigue. Porque a veces nuestra vida es víctima del pasado, de los errores que cometimos, o errores de los que fuimos participantes, pero no eran errores nuestros, fuimos víctimas.
Sin embargo, el tiempo transcurre y en nuestro presente tú y yo no podemos decir que somos víctimas en nuestro presente del pasado, porque todos los días tenemos la oportunidad de superarnos. Todos los días tú y yo tenemos la oportunidad de despertar e ir a la presencia de Dios y decirle: Dios mío, gracias porque mi presente no es mi pasado. Gracias porque mi presente es mejor. Tal vez las lanzas ya las recibí en el pasado, pero en mi presente estoy luchando, estoy agradecido contigo porque no me has abandonado, no me has dejado. Has permanecido fiel en mi vida. Gracias porque la depresión se fue, la ansiedad ya no está. Gracias porque todo lo que yo viví en el pasado solamente fue para colocarme en el presente que un día soñé. A veces vamos por la vida y no nos damos cuenta que lo que estamos viviendo en el presente fue una palabra profética del pasado. Y olvidamos esa palabra y descuidamos la gratitud de nuestro corazón. Y no nos damos cuenta de que estamos caminando y estamos viviendo esa palabra cumplida. Es tiempo de darle gracias a Dios. Es tiempo de levantar nuestras manos en alto en señal de victoria y decirle: Dios mío, gracias porque ahora estoy acá. Y si ahora estoy acá, conquistaré aquello, pero la gloria no será mía, la gloria será tuya. Porque ya no hay un alma vacía, sino hay un alma llena de su presencia. Lo mejor que podemos experimentar tú y yo hoy en día es la presencia de Dios. Lo mejor que tú y yo podemos hacer hoy en día es vivir para agradar a Dios, que su Espíritu esté en nuestras vidas, que seamos como aquel Moisés que bajó del monte y tenía que tapar su rostro porque la presencia de Dios estaba en él. La luz de Dios estaba en su vida y era como un resplandor y las personas no lo soportaban. Yo creo que el Espíritu de Dios estaba sobre David y Saúl no soportaba la presencia de Dios en la vida de David. Fue tanto que las personas decían: Saúl mató a 1000, pero David mató a los 10,000. Imagínate lo que provocaba en el corazón de Saúl. No importa si has recibido lanzas. No importa si has caminado con personas que han sido malintencionadas. No, dale gracias a Dios, porque eso mismo es lo que te llevará a conquistar. Dale gracias a Dios porque has atravesado por el valle de la sombra de muerte. Dale gracias a Dios por cada una de las situaciones difíciles que Él ha puesto en tu vida, porque cada una de ellas son las que te van a posesionar en la promesa que Dios hizo de ti y dijo sobre ti. Así que gracias por escuchar este mensaje. Quiero bendecir tu vida, darte las gracias por haberlo escuchado. Compártelo con alguien, no te lo quedes para ti. Sé de bendición para este podcast. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente. Bye.